Antes vamos a recoger, vamos a sembrar en esta iglesia Pescadores del Reino a Dios, amén. Vamos a sembrar en el reino de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. A los niños hay que enseñarles a sembrar. Escúchenme bien porque eso está siendo grabado para YouTube. Hay que enseñarle a los niños desde pequeñitos a sembrar en la obra de Dios, amén. Más cuando la palabra dice que de ellos es que el reino de los cielos. Dice la palabra que Jesús le presentaron unos niños y los discípulos en su ignorancia o en su sabiduría humana más bien, lo que hacían era reprender a los padres para que no le presentaran esos niños a Jesús. Pero Jesús, dice la escritura, que los reprendió y le dijo, no, dejen que los niños vengan hacia mí y no se lo impidan. Eso es para los padres de familia que quizás se oponen a que los niños reciban la palabra de Dios. Pero resulta que si esos mismos padres se opusieran a que en los colegios, en muchos colegios a nivel mundial, ya le están enseñando cosas que no edifican, como el de que el niño decía, ¿qué quiere ser? Mijo, ¿usted qué quiere ser? ¿Ah? Jero, ¿dónde está el niño? Jero, ¿usted qué quiere ser? Le preguntan así al niño en el colegio. ¿Usted quiere ser hombre o quiere ser una niña? Un niño o una niña, ¿usted qué quiere ser? Así le pregunta. Enfóqueme al niño, pues. Enfóqueme ahí al niño. A niños de esta edad, 2, 3 años, en los colegios ya le dicen, los profesores, engañados por el diablo, la ideología de género llaman hoy en día, el homosexualismo pues en todo su furor. Cogen a un niño así. ¿Usted qué quiere ser, niño o niña? ¿Niña? Ah, bueno, ya ahí le ponemos la falda y hasta lo disfrazan de niña. ¿Ah? Eso lo hacen en muchos colegios en el mundo. Eso lo están haciendo actualmente, dañando la mentalidad de un niño, la inocencia de un niño es inocente. Y el diablo los engaña a los padres para engañar a los niños. Y el Señor dijo, no le impidan a los niños que vengan a mí, déjenlos porque de ellos es el reino de los cielos. Es más, dijo Jesús, añadió, si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán al cielo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos como niños. ¿Para entrar dónde? Al reino de los cielos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Con mentalidad de niño. Pero hay muchos que no. La mentalidad está corrompida. La conciencia está corrompida. Igual ese no es el tema. Amén. Vamos a pedir una ofrenda voluntaria. Vamos a hacerlo como cuando le decimos a un niño, si usted se porta bien, le voy a dar un dulce, si se porta bien. Por eso al niño hay que enseñarle a sembrar desde pequeñito, a sembrar en la obra de Dios, amén. Así que vamos a alistar una ofrenda voluntaria a todos, para la gloria de Dios. Antes de eso, vayan a la cita bíblica, al fundamento. Pastor, ¿usted pide ofrendas ahí en su iglesia? Sí, Señor, yo pido ofrendas porque el Señor lo mandó. Él dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Jesús lo dijo con mandamiento. Jesús dijo, no pondrá bozal al buey que trilla. Hay que pedir ofrenda, no diezmo. Aclaro, no diezmo. Amén. Ofrenda voluntaria a Dios. Si nosotros como iglesia cristiana de sana doctrina pidiéramos diezmos, déjeme decirle que aquí tendría por lo menos que haber un levita, que eran los descendientes de las tribus de Israel, los que se quedaron sin herencia. Y a ellos sí nosotros estamos autorizados, o estaban autorizados de darle el diezmo, pero aquí no hay levitas. Es más, en Jerusalén no hay templo. Si quieren hacer el templo para sacarle la plata a la gente, porque ahí sí la gente va a empezar otra vez, el pueblo judío errado, que no conoce las escrituras, va a empezar ahora sí a llevar ofrendas al templo. Cuando ya la ofrenda la presentó Cristo Jesús, la presentó Dios por medio de Cristo Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La ofrenda ya la presentó Dios. ¿Y a quién presentó él? A Cristo Jesús, a morir por nosotros en una cruz. Y allá están en el monte del templo, allá están en Jerusalén, están esperando a que venga supuestamente el Mesías prometido. Están más cerrados que el diablo. Mira el diablo cómo engaña a esa gente. Y supuestamente son eruditos de la palabra de Dios. Y están esperando para ver cómo construyen el tercer templo. ¿Y sabe quién va a venir ahí? El anticristo. Ese es el que va a venir ahí.
Ahí no va a venir Cristo, va a venir el anticristo, el que se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, dice la palabra. Ese es el que va a venir a sentarse allá en el monte de Jerusalén cuando construyan el tercer templo. Ahora escúchenme bien. Hechos capítulo 20, Nuevo Testamento. Libro de los Hechos capítulo 20, dice el gran apóstol Pablo, escribe en esta carta, y dice el versículo, léalo conmigo, versículo 32 de Hechos capítulo 20. Esta es la manera como Dios manda a pedir la ofrenda, en pocas palabras. A los hermanos del YouTube, del Facebook, de las diferentes redes sociales, o de los grupos de WhatsApp, a los cuales está agregado el pastor Roque y la iglesia Pescadores del Reino. Esta es la manera como Dios nos manda a pedir una ofrenda en toda iglesia de sana doctrina. Dice Hechos capítulo 20, ¿estamos ahí, iglesia? El versículo 32 de Hechos capítulo 20 dice la palabra del Señor: y ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo en su último discurso de despedida, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios, escuchen bien, ¿tiene poder de qué? ¿Tiene poder de qué? De darnos el poder para evangelizar, para ser santificados. Dice el apóstol Pablo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. O sea que usted debe sobreedificar su fundamento en la palabra. Por eso aquí en esta iglesia siempre les hablo con fundamento, con la palabra. Y no hay otro fundamento sino Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es el fundamento establecido. Él es la piedra angular, la que muchos desecharon, dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 32, que tiene poder para sobreedificaros y daros poder y daros herencia con todos los santificados. Hay una herencia aquí en la palabra de Dios para nosotros. El versículo 33 dice: ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice el apóstol Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han ¿qué? Me han servido. Él mostrará las manos, así como yo muestro las mías. Estas manos me han servido. Estas manos me han servido. ¿Y para qué me han servido? ¿Para aprovecharme a los demás? ¿Para explotar a la gente? No, señor. Estas manos me han servido, decía el apóstol Pablo, porque él trabajaba con sus manos. Se cree que él fabricaba tiendas de campaña y con eso él se subsidiaba sus viajes misioneros para no tener que molestar a nadie. Y como él no pedía diezmos, ¿en qué parte de la Biblia Pablo pidió diezmos? No, señor. Si Pablo fuera una persona que hubiera pedido diezmos en el Nuevo Testamento, él no había dicho: para eso están estas manos. No, señor. Dice el versículo 34, léalo conmigo: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y añade, versículo 35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Trabajando con nuestras manos. ¿Debemos ayudar a quién? A los que necesitan, a los que necesitan. Y dice la palabra, el verso 35: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Para el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea que es mucho mejor cuando damos y ayudamos a los demás, que cuando estamos a toda hora pidiendo plata para enriquecernos y meternos al bolsillo. Eso no es el propósito de Dios. Hay 3 puntos a destacar en este pasaje que acabamos de leer. Número 1, a la hora de ofrendar, hay 3 puntos. A la hora de ofrendar no debe haber codicia en nosotros. ¿Qué no debe haber? Codicia. Uno de los pecados más grandes que se compara con la idolatría es la codicia. ¿Y qué es la codicia?
La codicia es la avaricia, según la Biblia. Y la avaricia es querer tener solo para mí y no compartir con el necesitado. Y eso no agrada a Dios, porque siempre somos mezquinos y buscamos nuestros propios intereses y no los del pueblo ni los de los hijos de Dios. Por eso, el primer punto a destacar en este pasaje, iglesia, es que a la hora de ofrendar no debe haber codicia en nosotros. Dice el verso 33, léalo conmigo. Hechos 20:33 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Pablo no codiciaba lo que otros tenían. No, Señor. Doy gracias a Dios que en esta iglesia no ha entrado ese espíritu de codicia. Y esperamos que nunca entre a esta iglesia. Porque muchos pastores cuando empezaron también decían lo mismo y después le empezó a traer la bendición Dios y se les dañó el corazón. Y ya no piensan sino en plata. Y no piensan sino en riquezas que son inciertas, dice la palabra del Señor. Amén. Y lo peor, ya no piensan en ayudar a nadie como habían prometido, sino que todo es para ellos, para su sustento. Y así no debe ser. ¿Cuál es el primer punto a destacar en este pasaje? Que a la hora de ofrendar no debe haber codicia en nosotros. Por eso él lo dice. Y lo añade, versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Y llegaban hombres ricos quizás ahí a la sinagoga donde estaba Pablo, y él no codiciaba. Él les decía: si ustedes quieren darle a Dios, denle voluntariamente. No tengo por qué poner un cuchillo en el cuello, ni amenazarlos con citas bíblicas que se van a condenar. No, Señor. Casi 99% de la gente no diezma en el mundo, y Dios también los bendice. ¿Es así o no es así? Grandes millonarios tienen sus millones y no han sembrado quizás ni siquiera un diezmo nunca en su vida, y Dios los ha bendecido. Entonces, ¿por qué nos vamos a pegar de eso? Si no diezmamos, entonces Dios no nos bendice. Son mentiras del diablo, iglesia. Segundo punto a rescatar, según este pasaje a la hora de ofrendar. Número 2, la ofrenda debe ser especialmente, escuchen, la ofrenda debe ser especialmente del trabajo de sus manos. Amén. O sea, está hablando de una ofrenda lícita, no ilícita, con todo el respeto. Con todo el respeto, amén. Porque en el arca de las ofrendas entran dineros que uno no sabe la procedencia. Puede ser precio de sangre, como Judas vendió al maestro con 30 piezas de plata y fue que a llevársela a los sacerdotes, a devolvérsela. Y los sacerdotes, siendo codiciosos y ávaros, tuvieron por lo menos conciencia y dijeron: no podemos echar esa ofrenda en donde están el alfolí de las ofrendas, no podemos, es precio de sangre. Y más bien decidieron con eso comprar un campo que se llama Seldam hasta el día de hoy, y ahí entierran a todos los extranjeros en Israel hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le agrada el dinero ilícito, mucho menos en la iglesia, mucho menos en la iglesia. O sea que si el dinero que usted va a sembrar aquí o en una iglesia de sana doctrina, si algo quiere Dios, que sea, vea, ganado con el sudor de su frente y voluntariamente de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y el Señor dice: no dé con tristeza ni por necesidad, de corazón. O sea, que le cueste, que le cueste. Ese es el segundo punto. La ofrenda debe ser especialmente del trabajo de nuestras manos. Verso 34, léalo conmigo, ahí está, tiene el fundamento bíblico. Hechos 20:34, vuelvo y se lo leo. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, y no solo a él como ministerio, no solo a él como apóstol, sino a los que estaban con él, él dijo: estas manos me han servido. Estas manos me han servido. ¿De qué está hablando? Que él trabajaba. ¿Es así o no es así? Él trabajaba y le daba a Dios del fruto de qué. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan, hasta que vuelvas al polvo, porque ahí fuiste tomado. Así que el consejo para todos los que me están viendo en YouTube y en el Face: no leemos a Dios de dineros ilícitos. No corrompamos el reino de Dios, no corrompamos la casa de Dios dando dinero sucio o mal habido. Hace mucho tiempo alguien ofreció un dinero a la iglesia para levantar nosotros la iglesia y no se le aceptó. ¿Sabe por qué? Porque sabíamos que ese dinero no procedía de buenas cosas, de buen trabajo.
¿Qué pasa si un pastor en una iglesia recibe un dinero ilícito? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué va a pasar? Corta la bendición. No solo corta la bendición, trae ruina a la iglesia Y se mete en problemas. y a la obra de Dios, aparte de que se mete en problemas. ¿Qué va a pasar con esa persona, por ejemplo, que hace unos años atrás nos ofreció un monto de dinero que para levantar la iglesia porque querían separar de la iglesia? Y era un dinero mal habido. ¿Qué pasa si este pastor lo hubiera recibido o aceptado en sus arcas? ¿Qué hubiera pasado? Hoy en día, si me pongo a ver a esa persona, ya no tiene nada. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que por este tiempo hubiera venido, venga, yo necesito que ustedes me colaboren con el dinero que yo les sembré. ¿Es así o no es así? Y entonces tenemos que seguir acolitando ¿qué? La maldad. Y eso no es de Dios. ¿Amén? ¿Y por qué digo esto? Porque es que la iglesia y el alfolí de las ofrendas debe ser santo. Por eso oramos. Cada vez que recibimos una ofrenda voluntaria, le oramos a Dios. ¿Para qué? Para que purifique esos dineros. Porque no sabemos, la plata anda y circula de mano en mano. Y precio de sangre nadie quisiera recibir. ¿Es así o no es así? ¿O usted cómo se siente cuando le pagan con un dinero ilícito? ¿Usted se siente bien? A ver, sin ir más lejos, ¿cómo se siente usted cuando le pagan con un billete falso? ¿Cómo se siente usted? ¿Lo recibe con gusto? Ah, no, tranquilo, no se preocupe, yo miro a quién se lo meto. Está colitando la maldad. Amén. Seamos como dijo Salomón. Es mejor ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. Amén. ¿Claro hasta ahí, iglesia? La ofrenda en segundo lugar debe ser especialmente el trabajo de nuestras manos. Y en tercer y último lugar es que debemos recordar que la verdadera felicidad, iglesia, está en el dar antes que recibir. ¿Cómo se siente usted cuando siembra? Cuando lo hace de corazón, no por imposición, no por amedrantamiento, porque es que hay muchos que usan la Biblia para amedrantar, que si usted no le da a Dios, lo está robando y que los ladrones no van al cielo. ¿A mí de qué me sirve decirle a usted eso? Ah, bueno, está escrito. Y quizás usted ya lo sabe, porque lo dice la Biblia. Los ladrones no van al cielo. Pero entonces, ¿de qué me sirve como pastor tomar un versículo y decir, si usted no lo hace, están robando a Dios y se van a condenar? Ya la gente sabe. Por eso a Dios hay que honrarlo, pero de corazón y voluntariamente. Espero que estén de acuerdo conmigo. Los que no estén de acuerdo, pues que se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Verso 35 dice: en todo esto os he enseñado. O sea que Pablo enseñaba, como Dios me dio esta palabra para enseñársela a usted y a muchos que están a la distancia, quizás viendo este audio, escuchando este audio o viendo este video. Dios quiere purificar su iglesia, aún con los dineros. Que el día de mañana no digan, no, lo que ese pastor consiguió fue dinero ilícito que se metió con fulanito y sutanito y lo cogieron a él, y entonces vino la ley y la autoridad y también embargaron la iglesia. Qué vergüenza eso para el reino de Dios, que la boleteen. ¿Es así o no es así? Es una vergüenza. Se pierde la fe. ¿Por qué cree que allá afuera todos dicen, mucha gente dice, un 95% dicen, todos los pastores son ladrones? Igual que los políticos dicen así. A mí me lo han dicho. Todos ustedes son ladrones. ¿Por qué soy ladrón? Porque usted no hace sino robar a la gente, pedirle plata, y desde que entran a la iglesia hasta que salen es pidiéndole plata. Y aunque sí los hay así, pero no podemos generalizar. Amén. No podemos generalizar. Démosle a Dios de corazón, de manera desprendida y siguiendo ojalá estos tres consejos de parte de Dios. Debemos recordar que la verdadera felicidad está en el dar antes que en recibir. Amén. ¿Claro hasta ahí? Versículo 35 finalizo. Entonces, en todo esto os he enseñado que trabajando así, dice el apóstol, trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús, o sea, poner la palabra de Dios por obra. Jesús lo dijo: no ponga a gozar al buey que trilla. El obrero es digno de su salario, sí es digno de su salario, pero no le demos lugar a la codicia. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando yo siembro, yo si lo hago de corazón, siento alegría. No sé usted qué sentirá, pero yo siento alegría. Uy, le estoy dando a aportar a la obra de Dios, para que Dios bendiga ese lugar,
para que Dios bendiga a toda la membresía, a todos los que vienen. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu de Dios, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, porque quizás es dura, pero nos confronta a la hora de ofrendar, a la hora de dar para tu reino. Señor, tu palabra dice: no se hagan tesoros en la tierra donde los ladrones minan y roban y hurtan. Háganse tesoros en el cielo donde el ladrón y la polilla minan y hurtan. Señor, ayúdanos a que lo que ofrecemos en este lugar, en este ministerio, a lo que damos aquí voluntariamente y desprendidamente, Señor, sea para gloria tuya y para tu reino celestial. Que sea, Señor, una siembra que hagamos en el banco del cielo y no en de la tierra. Porque a ti te agrada, Señor, la justicia. La justicia es tuya, Señor. Y es justo que te demos de lo que recibimos de tu mano, Señor. Porque más bienaventurado es dar que recibir, lo dice tu palabra. Gracias por enseñárnosla hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice esta ofrenda, multiplícala, límpiala, Señor. Limpia, Señor, tu casa de toda codicia, de toda avaricia. Límpiala de toda perturbación y de todo ataque del diablo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a sembrar con corazón voluntario, hermano. Gloria a Dios.